Buenas tardes, bienvenidos todos. ¿Qué tal se oye? No sé si alguno me podéis decir si se oye bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Muy bien, soy Eduardo González, comisario principal de la Policía Nacional y director de formación de esta academia. Y bueno, unas primeras palabras antes de entrar en materia. Tengo que decir que, como habíamos anunciado en nuestra información pública, hemos abierto a todos los interesados esta videoconferencia explicativa de los distintos exámenes que componen la oposición para todos aquellos que estéis interesados en ingresar en la Policía Nacional. Esto nos conducirá necesariamente a hablar también del contenido teórico y práctico de estos exámenes y de la importancia que cada materia tiene al estudiar la oposición. Para los que tengan ya tomada la decisión de presentarse, espero que les sirva para afrontar con mayor eficacia el estudio y la preparación de cada una de las pruebas. Y para quienes no la tengáis tomada todavía, espero que la videoconferencia os sirva para aclarar vuestras dudas y que podáis tomar también la decisión más acertada para cada uno, ya sea una decisión positiva o ya sea una decisión negativa. Muy bien, pues comenzamos ya. Bien, la oposición de la escala básica se compone de 3 pruebas. La primera de ellas es las pruebas físicas. La segunda, el test de conocimientos y la ortografía. Y la tercera se compone de la entrevista personal, los psicotécnicos y el reconocimiento médico y la acreditación de requisitos. Todas estas pruebas, como sabéis, son eliminatorias. Si no pasamos alguna de ellas, nos quedamos en el camino. Muy bien, vamos primero con las pruebas físicas. Las pruebas físicas se componen a su vez de estas 3 pruebas: el circuito de agilidad, la barra y la carrera de 1000 metros. Vamos a ver cada una de ellas en qué consiste. Bueno, el circuito de agilidad lo tenemos aquí en la diapositiva, con salida detrás de la línea de partida. Hemos de hacer el recorrido que figura en el gráfico, en el sentido mismo que tiene en el gráfico, lo más rápidamente posible, sin que tiremos ninguno de los elementos que componen, ni ninguno de las barritas, ni ninguno de los bollatos que tenemos ahí. Bueno, solo se permite un intento si la prueba se realiza correctamente. En el caso de que tiremos alguno de las banderines o alguna de las barras, en ese caso la prueba será nula y tendremos una segunda oportunidad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible en el primer intento para conseguir la mejor nota, puesto que la nota depende del tiempo que hagamos a la hora de hacer este circuito sin fallos. En el caso de que hagamos alguno de los fallos y tiremos alguno de los elementos, tenemos una segunda y última oportunidad. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, después del circuito de agilidad tenemos la barra. Bueno, la barra es diferente según que sean hombres o mujeres, como sabemos, y la posición que hay que adoptar y lo que hay que hacer es distinto también. Es decir, para los hombres tenemos que poner las palmas al frente y en esa posición, con los brazos totalmente estirados y el cuerpo rígido, estirado también, sin que hagamos fuerza con los pies. Tenemos que hacer flexiones subiendo la barbilla por encima de la barra y el número de ellas que hagamos correctamente realizadas son las que nos darán la nota correspondiente. En el caso de las mujeres, las palmas son hacia atrás en vez de hacia adelante y en lugar de los brazos estirados tenemos los brazos ya en posición de flexionados con la barbilla por encima de la barra. Y la prueba consiste en mantenernos el mayor tiempo posible en esa posición sin
bajar la barbilla por debajo de la barra. El tiempo que aguantemos, los segundos que aguantemos, son los que nos dan la nota. Es decir, 95 segundos, 95-50 sería la nota de 10. Por lo tanto, tampoco es excesivamente difícil. Muy bien, y la tercera prueba es la carrera de 1000 metros. Carrera de 1000 metros que tenemos para hombres y para mujeres. Aquí los tiempos que hay que hacer para poder conseguir nota y para conseguir el 10 y el 1 también, claro, evidentemente. Bueno, la carrera es quizás la prueba más complicada, por lo que necesitamos comenzar su entrenamiento desde ya y poco a poco. Es decir, es el entrenamiento que tenemos que realizar para oxigenarnos, por ejemplo, cuando el estudio nos deja la cabeza cargada y no podemos concentrarnos lo suficiente. Bien, en las pruebas físicas, que se compone de estas tres que hemos visto, cuyos tiempos tenemos aquí, estas pantallas las podéis imprimir para tener los tiempos exactamente, aunque vienen en las convocatorias, pero sí debemos recordar tres cositas. La primera, recordar que hay que acudir a las pruebas con el atuendo deportivo adecuado. Y cuando digo adecuado, digo que, por ejemplo, en el circuito de agilidad, a veces la gente no hace todo lo que puede hacer porque lleva unas zapatillas que resbalan en exceso, teniendo en cuenta que lo hacemos o bien sobre tarima o bien sobre terrazo, es decir, son pruebas que se hacen en el interior de los polideportivos. Entonces, debemos de llevar unas zapatillas que resbalen lo menos posible. Y lo mismo tenemos que hablar también del atuendo en cuanto a zapatillas para la carrera, en el caso de que haya zapatillas que efectivamente son más ágiles para poder ganar algunos segundos, ¿no? Bien, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Eso no quiere decir que tengamos que gastarnos un dineral en ellas, pero sí tenerlo en cuenta. Luego después tenemos que tener en cuenta también que hay que llevar un certificado médico que acredite que reunimos las condiciones físicas necesarias para realizar las pruebas de la oposición. Y, por último, tenemos que recordar que en las pruebas que se hacen en el interior del polideportivo no se admite público, es decir, no se admite que vayan familiares a presentarnos, ni ninguna persona a verlo, y sin embargo sí se admite en la carrera de los 1000 metros. Sin embargo, hay que decir que normalmente hay restricción del número de espectadores por la cabida que tiene el polideportivo, así que tenerlo en cuenta a la hora de ir en el caso de que vayamos. Y luego también en relación con esta prueba tendría que dar unos consejos. Las pruebas físicas, dada la experiencia que nosotros tenemos en preparar las oposiciones, que llevamos ya 19 años haciéndolo, no son difíciles, pero exigen una preparación continuada desde el principio de la oposición. Digamos que debe acompañar al estudio, como decía antes, que al ser muy exigente, siempre necesitará tiempo de oxigenación del cerebro y ese entreno diario de las pruebas físicas es lo que podemos utilizar para oxigenar ese cerebro y no perder el tiempo de estudio y la concentración necesarios. Por otro lado, no podemos tampoco caer en el error que cometen algunos de decir que nosotros físicamente estamos muy bien, que vamos regularmente al gimnasio, que estamos cachas, que no tenemos problema y que ya empezaremos más adelante. Craso error. ¿Sabéis qué ocurre? Que cuando empezamos a preparar las pruebas físicas tarde y nos damos cuenta de que no vamos a llegar, que nos falta tiempo para conseguirlo, comenzamos a forzar la máquina y con ello el riesgo cierto de sufrir alguna lesión tipo luxación, rotura fibrilar, torcedura de tobillo, de rodilla, etcétera, que con mucha probabilidad nos dejarán fuera de la oposición. Y ello, por tanto, nos hará perder el año de estudio y el esfuerzo realizado durante ese año, dejándonos, si es que tenemos interés de aprobar, para la siguiente oposición. Así que, consejo final en cuanto a las pruebas físicas, mejor vamos poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Muy bien. La segunda de las pruebas, decíamos que era la ortografía y el test de conocimientos. En el test de conocimientos tenemos 50 minutos, nos dan 50 minutos, para resolver 100 preguntas con 3 respuestas cada una
y donde solo una es buena y donde los fallos además restan. Es decir, de cada 2 preguntas falladas nos resta 1 de los aciertos, con lo cual la resta es mucha y hay que atinar muy bien la contestación para poder ser capaces de conseguir el aprobado. Ahora veremos algunos ejemplos de los test que nos ponen para que nos demos cuenta de la dificultad que tiene. En cuanto a la ortografía, el tiempo dependerá de la prueba concreta que nos ponga el tribunal. Por ejemplo, esta última oposición de 2017 nos pusieron 100 preguntas con 100 palabras, con 2 opciones cada una para decir si la palabra era correcta o incorrecta desde el punto de vista ortográfico. Tendríamos que marcar entonces A para decir que era verdadera, que era correcta, o B para decir que era falsa. Y para esas 100 palabras nos dieron únicamente 8 minutos. Bien, hay que decir que en la ortografía, el temario de la oposición de la academia, tenemos el tema 29, que es el que exige la convocatoria, dedicado precisamente a ella, lo suficientemente amplio para poder contestar cualquier cuestionario que nos ponga el tribunal si estudiamos bien el tema. Para esta prueba, además, en Águilas, durante los 2 últimos meses, antes del examen, hacemos una programación especial de práctica de todo tipo de modelos que nos pueden poner, con apoyo expreso de los profesores por videoconferencia. Así que los que se preparan con nosotros suelen tener pocos problemas en este sentido. En cuanto al test de temario que hablábamos antes al principio, tengo que decirles que es una de las pruebas que junto con la ortografía constituyen el verdadero núcleo central de la oposición y que por ello lleva la mayor carga de estudio y de trabajo para los opositores. La academia cuenta con un temario amplio, dividido en 4 tomos, para abarcar con rigor y suficiencia todos los temas propuestos por el tribunal. Tenemos aquí los tomos o los temas que componen cada uno de los tomos de la oposición. El tomo 1, tema 1 al 9, tomo 2, 10 al 19. Estos 2 tomos componen la parte jurídica del temario, que es la parte más importante y donde este año, por ejemplo, pusieron 62 de las 100 preguntas. Así que tenemos que tenerlo muy presente para estudiar estos temas en mucha profundidad, porque son los que llevan la mayor carga de preguntas normalmente. Luego tenemos el tomo 3, temas 20 al 29, dedicado a la parte de sociología, y el tomo 4, dedicado a las técnico-científicas, ciencias técnico-científicas, que se reparten en distintos temas que ahora vamos a ver. Evidentemente, lo ideal para conseguir una buena nota será que dominemos muy bien los temas para asegurar el aprobado. Pero cuando la dificultad es mucha, como es mucha en la dificultad de esta oposición, y el tiempo no es tanto, debemos estudiar con cierta estrategia. Esto es fundamentalmente lo que aportamos desde la Academia Águilas, aparte de un buen temario que acabamos de ver. En primer lugar, indicamos a nuestros alumnos las materias más importantes y dentro de ellas lo fundamental de cada tema. En segundo lugar, practicamos test sobre lo estudiado permanentemente. De cada tema que estudiamos, hacemos un test que evalúa el nivel de aprendizaje del alumno, evidentemente también test similar al que nos ponen en los exámenes. Y por último, dirigimos toda nuestra enseñanza a decir a nuestros alumnos cómo tienen que hacer el examen concreto de que se trate. Teniendo en cuenta todo lo hasta ahora dicho, vamos a ver los tomos de que se compone nuestro material de trabajo y poner algunos ejemplos de las preguntas de test, como decía, que nos pusieron en esta oposición última de 2017. Bien, aquí tenemos el tomo 1, temas 1 al 9. Muy bien, pues el tomo 1 tiene el tema 1, donde nos pone un concepto general del derecho, nos cuenta qué son las normas jurídicas, el concepto, la estructura de las normas, el principio de jerarquía normativa, pasamos ya un poquito al derecho civil y nos habla de la persona en sentido jurídico,
conceptos como nacimiento, extinción de la personalidad, capacidad jurídica, capacidad de obrar. También nos habla de la nacionalidad, formas de adquisición, conservación y pérdida de la misma, y nos habla también brevemente del domicilio, de lo que es el domicilio de las personas y la vecindad civil. El tema 2 y 3, como vemos, es sobre derecho constitucional y básicamente es la Constitución completa. El primer tema, el tema 2, nos habla de la estructura y caracteres de la Constitución, nos habla de los derechos y deberes fundamentales de todos los españoles, nos habla del Estado democrático, el Estado de Derecho y el Estado social, nos habla del defensor del pueblo. El tema 3 nos habla de la corona, de las Cortes Generales, del gobierno y la administración, de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, en fin, todo lo que trae la Constitución. El tema 4 está dedicado a lo que es la Unión Europea y nos exigen el estudio de la historia de la Unión Europea, la referencia histórica, además del derecho derivado de las instituciones europeas y, por supuesto, las instituciones europeas más importantes. Tenemos en el tema también lo que es la cooperación policial internacional, donde entrarían, por ejemplo, Europol, Interpol, el acuerdo Schengen, en fin, este tipo de cosas. Y los temas 5 a 9 se dedican al derecho administrativo. El primero de los temas nos habla, el tema 5, de la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, de los principios de esa organización y funcionamiento, de los órganos superiores y de los órganos directivos de la organización central, nos habla del gobierno y de la composición del gobierno y las funciones del gobierno. El tema 6 se dedica a los funcionarios públicos, concepto y clases de funcionarios, adquisición y pérdida de la condición de funcionario. El tema 7 nos explica todo lo que es el Ministerio del Interior, con la estructura orgánica básica del Ministerio, y nos habla también de la Secretaría de Estado de Seguridad y lo que es la Secretaría de Estado de Seguridad. Todos sabemos que la policía está integrada dentro de la Dirección General de la Policía, a la que se dedica el tema 8, y que está orgánicamente dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y, por supuesto, del Ministerio del Interior a través del Ministro. Bien, la Dirección General de la Policía, evidentemente, nos lo explican en profundidad, con la estructura orgánica, funciones, lo que son los órganos centrales, los órganos periféricos, lo que es el régimen disciplinario y las situaciones administrativas, etcétera, etcétera. Tengo que decir que este tema, evidentemente, es donde más preguntas suelen cargar. En este caso, en 2017, fueron 8 las preguntas que salieron de este tema, por lo tanto, este tema hay que saberlo muy bien. ¿Por qué? Pues porque aspiramos a entrar en la Dirección General de la Policía y ser miembros de la policía. Entonces, básicamente, el tribunal lo que hace es cargar preguntas sobre esta materia para ver si los opositores están al día de lo que es la Dirección General de la Policía y su estructura. Y luego, por último, el tema 9 se dedica a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también nos afecta, porque Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afecta a todas las policías de España, ya sean las policías nacionales, la Guardia Civil, ya puede ser las policías autonómicas o las policías locales. Muy bien, visto lo que nos trae el tema 1 a 9, vamos a ver ahora qué preguntas, bueno, algunas preguntas. Una de las preguntas, ya digo que en esta parte el tribunal puso 30 preguntas de estos temas. Entonces, y de la siguiente parte de jurídico, 32. Quiere decirse con esto que evidentemente estos temas son muy importantes, tenemos que estudiarlos muy bien. Vamos a ver algunas de las preguntas que pusieron, a ver si los que estamos escuchando esta videoconferencia sabemos resolver alguna de ellas. Esta es una pregunta que es bastante liante, el que se lo sabe pues es bastante fácil, pero el que no se lo sabe lo tiene complicado. Conforme al artículo 18 del Código Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad española. A. La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil, aunque se anule el título que la originó. B. La posesión y utilización de la nacionalidad española durante 15 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil, aunque se anule el título que la originó.
Y C, la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil, salvo que se anule el título que la originó. ¿Alguno se atreve a darme la solución? Efectivamente, Alejandro, muy bien. La solución correcta es alfa. Fijaros la dificultad. En la pregunta alfa, respecto a Bravo, lo único que cambia es de 10 años a 15 años. El resto es exactamente igual. Y la pregunta C, respecto a alfa, es exactamente igual y lo que cambia es el final. En la A dice, aunque se anule el título que la originó, y en la C, salvo que se anule el título que la originó. Esa es la diferencia entre la A y la C. Y el que se lo sabe bien no tiene ninguna dificultad, pero el que no se lo sabe, evidentemente, lleva, y por eso Enrique nos ha puesto la C. Muy bien. La siguiente pregunta que vamos a ver, también del tema 1, dice, cuando nos referimos al derecho como facultad, atribución o prerrogativa frente a los demás, aludimos al derecho A subjetivo, B objetivo o C positivo. ¿Quién me da la contestación? Nuevamente Alejandro está en lo cierto. Fijaros, esta pregunta, así como la primera es una pregunta difícil, liosa, para el que no se la sabe, la segunda, aunque no se la sepa uno, es bastante fácil, porque si nos referimos a un derecho como facultad, atribución o prerrogativa nuestra frente a terceros, evidentemente es subjetivo. Es bastante sencilla la solución de esta pregunta, utilizando nada más la lógica. Bueno, en el tema 2 y 3 tengo también un par de preguntas o tres. Vamos a ver. El estado de alarma. A. Será declarado por el Gobierno por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta a las Cortes Generales. B. Será declarado por el Gobierno por un plazo máximo de 30 días, dando cuenta a las Cortes Generales. Y C. Será declarado por el Gobierno por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. Como vemos, es otra pregunta también liosa. ¿Quién nos da la resultado? A ver, Alejandro, a ver si acertamos nuevamente. Alejandro Palacios dice C, y evidentemente acierta, porque es dando cuenta al Congreso de los Diputados, no a las Cortes Generales. Las Cortes Generales, como sabemos, se componen del Congreso y el Senado. En estos temas es el Congreso el que tiene la batuta. Muy bien, Alejandro, nuevamente. Bien, la siguiente pregunta. La reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá A. En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. B. En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley ordinaria. Y C. La aprobación por mayoría de 2/3 de la Asamblea Legislativa de dicha comunidad autónoma. ¿Nos atrevemos con la solución? Alejandro dice, yo diría que la A, y acierta porque los estatutos de autonomía se ajustan al procedimiento establecido en los mismos y la reforma solo se puede hacer mediante ley orgánica. Muy bien, pues pasamos al tema de la Unión Europea, el tema 4, con otra pregunta. ¿Cómo se conoce el principal método de toma de decisiones en la Unión Europea, anteriormente conocido como codecisión? Bien, no sé si os habéis fijado. En la parte de abajo de cada pregunta, yo estoy poniendo el tema de qué se trata y el punto concreto del temario de la Academia Águilas, donde viene recogido la pregunta, Es decir, que aquí podemos comprobar cómo el temario recoge la mayoría de las preguntas que el tribunal nos hace. No todas, porque siempre hay un porcentaje de preguntas de un 10 o un 12% que suelen sacarlo de internet sin ajustarse a ningún manual y a veces pues no lo recoge manual alguno de ninguna academia ni de ninguna preparación de nada.
pero evidentemente el 85 o el 90% de las preguntas vienen recogidas en el temario que estudiamos, así que no tenemos mucha excusa. Bueno, esta pregunta dice A, procedimiento legislativo preferente, B, procedimiento legislativo ordinario y C, procedimiento legislativo comunitario. ¿Quién nos responde? Bueno, Alejandro dice que esta la dejaría en blanco. Me parece muy bien, es una buena idea. Así no le restará nada. Bueno, la respuesta correcta es procedimiento legislativo ordinario. Evidentemente, procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea. Esa es la respuesta correcta, la B. Muy bien, otra pregunta más. ¿En qué organismo de cooperación policial comunitario se crea la célula de coordinación de emergencias con un representante de cada Estado miembro? Pues esta, evidentemente, o la sabemos o no la podemos contestar, porque, en fin, cooperación policial comunitario se crea. Pues, evidentemente, aquí la respuesta que todo el mundo baraja sería CEPOL o Europol, porque suena a policía. Y, sin embargo, esta pregunta, la respuesta correcta es Eurojust. Europol es la cooperación policial internacional, Eurojust es la cooperación en la justicia, pero que evidentemente tiene connotaciones también con lo policial, porque Europol no podría funcionar, dado que ya sabemos todo el tema de la Orden Europea de Detención e Entrega, que maneja también elementos de judicaturas, y, por supuesto, todo el tema de las extradiciones y todo eso, que depende de la Junta. Bien, esta pregunta sería Eurojust. Bien, vamos a los temas de administrativo, temas 5 a 9, con unos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos dice, según la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, los secretarios generales técnicos tendrán la categoría D y tenemos que decir cuál es la categoría. Director general, subsecretario o subdirector. ¿Quién nos la dice? Aquí no pasa nada por fallar, se puede hacer quiniela. Bien, por lo que veo también la dejaríamos en blanco también. Bien, si hacemos un ejercicio un poquitín de lógica, una vez que sepamos algo de cómo se estructuran los ministerios y las secretarías de Estado, no sería muy difícil. En todo el ministerio existe un secretario de Estado o más, y existe un subsecretario. Y también existe el secretario general técnico, secretarios generales técnicos. Claro, secretario general técnico, pues evidentemente si existe un secretario de Estado y un subsecretario, la siguiente categoría es director general. Entonces la respuesta correcta es director general. No podemos bajar a subdirector general porque entonces su director general estaría por debajo del director general y los secretarios generales técnicos son muy suyos. Es decir, tienen que tener una categoría superior al subdirector. Por lo tanto, casi por lógica, una vez que aprendamos esas categorías que hay en los ministerios, pues sería relativamente sencilla. Aunque evidentemente sin estudiarlo pues es muy difícil. Bueno, no depende de la Subsecretaría del Interior cuál de estas direcciones. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Política Interior. A ver, ¿quién contesta esta si se atreve? Alejandro Gómez dice, cree que es la A. Y efectivamente, es la A, porque la Dirección General de Tráfico sí está dentro de la Subsecretaría del Interior y la Dirección General de Política Interior, como su propio nombre indica, pues también. Por lo tanto, la que se queda fuera es la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. Pero bueno, lo que se trata de ver no es que acertéis estas preguntas, sino de que veáis cuál es la mecánica y cómo formulan los tribunales las preguntas, para que os hagáis una idea de cuál sería el estudio que tenéis que hacer para poder contestar este tipo de preguntas. La tercera, en esta diapositiva, es la sanción que se puede imponer a los miembros de Policía Nacional por la comisión de una falta grave es A, separación del servicio, B, suspensión de funciones, C, traslado forzoso. ¿Cuál creemos que puede ser? Separación del servicio, la separación del servicio lo es por falta muy grave, normalmente.
Separación de servicio conlleva el que tengamos que dejar la policía. Y bueno, pues una falta grave tampoco es tanto como para poder dejarlo. Luego, la respuesta correcta en esta es la suspensión de funciones. Suspensión de funciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto cómo de los temas 1 al 9 nos han puesto una serie de preguntas, unas más dificultosas que otras, y que evidentemente hemos ido acertando algunas. Vamos a ver ahora lo que es el tomo 2. El tomo 2, Ciencias Jurídicas, son los temas 10 al 19. El tema 10, entrada, libre circulación y residencia de los españoles, en España, de los ciudadanos de la Unión Europea y los extranjeros. El tema 11, las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, tipos de infracciones, cuáles son leves, cuáles son graves, cuáles son muy graves, las sanciones que conllevan estas infracciones y los efectos de la expulsión y devolución de los extranjeros, así como la denegación de entrada. Y el tema 12 se trata de la protección internacional, las reglas de procedimiento de la protección internacional, los refugiados, los apátridas y los desplazados. Pues tenemos que estudiar todas estas cosas. El tema 13, como vemos, se dedica a la seguridad privada, disposiciones generales en materia de seguridad privada, empresas de seguridad privada en España, los menores y otras personas vulnerables, las personal de seguridad privada y los servicios y medidas de seguridad en materia de seguridad privada. El tema 14, que se refiere a las infraestructuras críticas, que fundamentalmente tiene el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas y el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, aparte de la ciberseguridad. El tema 15 está dedicado a lo que es el derecho penal. Son unos conceptos generales de derecho penal, en algunas cosas un poquito más profundos y en otras menos. Evidentemente son todos conceptos fundamentalmente de la parte general del derecho penal, como son los principios informadores del derecho, lo que es la infracción penal, el concepto material y formal del delito, los grados de ejecución, las personas físicas o jurídicas que resultan responsables de los delitos, las consecuencias jurídicas de esas infracciones, la vigencia de la ley penal en el tiempo y en el espacio, la edad penal a efectos penales y las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Esto es lo que nos exige el temario. Y luego el tema siguiente, el tema 16, son distintos conceptos de derecho procesal penal, entre ellos el concepto de jurisdicción y de competencia por parte de los jueces, los órganos jurisdiccionales, el concepto de lo que es una denuncia y la obligación de denunciar, la detención, como es evidente, nosotros esto lo tenemos que conocer, pues vamos a ser policías y vamos a practicar detenciones de manera ordinaria, el procedimiento de lo que es el habeas corpus, los derechos de los detenidos, el Ministerio Fiscal y las funciones de policía judicial que se relacionan. Todo esto es lo que contiene el tema 16. Luego el tema 17 se dedica a la violencia de género, a todo el contenido de la Ley Orgánica 2004, a los delitos relacionados con la violencia de género y a la protección de las víctimas de violencia de género fundamentalmente. El tema 18 es la introducción a la prevención de riesgos laborales y daños a la salud, y el tema 19, el marco normativo en prevención de riesgos laborales con el reglamento de los servicios de prevención, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con la prevención lo tenemos en los temas 18 y 19. Muy bien, vamos a ver ahora, como en el caso anterior, unos ejemplos de las preguntas que pusieron este año de estos temas. De los temas 10 y 11, el primero que tenemos aquí es, fijaros, conforme dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la residencia temporal la autoriza a permanecer en nuestro país, A, por un tiempo superior a 90 días e inferior a 4 años, B, por un tiempo superior a 60 días e inferior a 5 años, y C, por un tiempo superior a 90 días e inferior a 5 años. Vamos a ver cuál puede ser. Alejandro dice que es la C y efectivamente, como vemos, así es la C, Alejandro. Como vemos, esta pregunta, sabiéndose el temario, es sencillísima.
Pero claro, el que no se lo sabe, pues el lío es monumental, ¿no? Esto es muy sencillo. Bien, Alejandro decía que tenía una pregunta, me figuro que sobre alguno de los temas anteriores. Si no es así, lo dejamos para el final y hacemos las preguntas al final. Bien, pues entonces entiendo que lo dejamos y al final hacemos las preguntas que queramos, sobre toda la materia. Iros apuntándolas para que no se os olvide. Y así resolvemos todas las dudas que tengamos sobre la materia. Bien, la siguiente pregunta es las infracciones muy graves y leves a la Ley Orgánica 4/2000 sobre los extranjeros, derechos y libertades en España y su integración social, prescriben a los, otra vez, pregunta de datos, como vemos, ¿no? A, 3 años, 2 años y 6 meses respectivamente. B, 5 años, 3 años y 6 meses respectivamente. C, 3 años, 2 años y 1 mes respectivamente. ¿Cuál sería la respuesta? ¿No nos atrevemos? Bueno, pues en este caso la respuesta correcta es 3 años, 2 años y 6 meses respectivamente. La alfa, la respuesta alfa. Muy bien, más ejemplos de los temas 12 al 14, por ejemplo. El Real Decreto 865/2001 de 20 de julio contempla que el Estatuto de Apátrida cesará de forma automática cuando se produzca alguno de los siguientes hechos. A, que el apátrida haya obtenido la nacionalidad española. B, que el apátrida no haya sido considerado nacional de otro Estado. Y C, que no sea reconocida su estancia y permanencia en el territorio de otro Estado. ¿Cuál pensáis que puede ser? Evidentemente, Alejandro, esta se la sabía. Efectivamente, que la apátrida haya obtenido la nacionalidad española. Esta, casi por exclusión, podríamos tenerlo bastante claro. Evidentemente, el Estatuto de Apátrida, si hacemos nacionalidad española, la nacionalidad española, desaparece, clarísimamente. Así que la respuesta correcta, efectivamente, es alfa. Otra pregunta. Según la Ley de Seguridad Privada, las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones realizadas por los despachos de detectives privados se destruirán. A, 5 años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. B, 3 años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. Y C, 2 años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. Como vemos aquí, lo único que cambia es el tiempo. 5 años, 3 años, 2 años. ¿Cuál es la respuesta correcta? No nos atrevemos con esta. Muy bien, Alejandro, la respuesta correcta es B. Yo creo que ya deberíamos estar haciendo el examen porque parece que vamos a aprobar, Pues no dude, es 3 años, efectivamente. Muy bien, una pregunta más de estos temas. El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de A, secreto, B, reservado, C, confidencial. ¿Qué pensamos de ello? Tenemos dudas, quizás. A ver. Secreto, reservado o confidencial. Bueno, pues la respuesta correcta es alfa, secreto. Carácter secreto. Tema 14.3, Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. Muy bien, temas 15 y 16. Temas de derecho penal y de derecho procesal. Dice, sobre la pena de multa y según el artículo 50 del vigente Código Penal, se puede afirmar que su extensión mínima será de 5 días y la máxima de 2 años. B,
la cuota diaria tendrá un mínimo de 5 euros. Y C, a las personas jurídicas se les podrá imponer una cuota diaria de 50 euros. ¿Cuál consideramos que es la correcta? Estoy entre la A y la B, dice Alejandro, pero no lo sé a ciencia cierta. Bueno, pues ninguna de las dos. La correcta es C. Para que alfa fuera buena, la extensión mínima será de 10 días y la máxima de 2 años. Y la cuota diaria tendrá un mínimo de 5 euros, es de 2 euros. La cuota mínima diaria es de 2 euros. Pero las personas jurídicas la cuota mínima es de 30 euros, por lo tanto, una cuota diaria de 50 euros es correcta. Esa sería la explicación de esta pregunta. Hay que saberla, evidentemente no era fácil esta pregunta. Segunda pregunta, si un juez deniega en su resolución una solicitud de habeas corpus, ¿qué recurso procede? Alfa ninguno, B apelación, C reposición. ¿Cuál consideramos que sería correcta? Efectivamente, la A, ninguno, es la respuesta correcta. Contra la denegación de un juez de una solicitud de habeas corpus no cabe recurso alguno. Muy bien, según el vigente Código Penal, no se consideran penas menos graves. Fijémonos, no se consideran penas menos graves. La respuesta correcta es el negativo. A, las inhabilitaciones especiales hasta 5 años. B, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo superior a 5 años. Y C, la multa de más de 3 meses. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, Alejandro, ahí estás haciendo el examen perfectamente. Y acertando muchas. Medida la doble negativa. Efectivamente, pues la respuesta correcta es bravo. La respuesta correcta es bravo porque, si nos damos cuenta, la privación del derecho a residir en determinados lugares por tiempo superior a 5 años no parece que sea una pena menos grave, más bien parece grave, ¿no? Mientras que la otra es la inhabilitación hasta 5 y la multa de más de 3 meses. Sería con una cierta lógica esta respuesta podríamos aceptar. Muy bien, temas 17 a 19. Otra preguntita. No se encuentran incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del sistema de la Seguridad Social, según el Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, anexo 1, las causadas por agentes carcinogénicos, las causadas por agentes transgénicos o las causadas por agentes químicos. Tema 18.53, clasificación. Alejandro dice que cree que es la B y efectivamente es la B. En este punto 5.3, clasificación de las enfermedades profesionales, habla de las causadas por agentes carcinogénicos y de las causadas por agentes químicos, pero no por agentes transgénicos. Luego, esa es la respuesta correcta. Otra pregunta. En relación con las garantías de las víctimas de violencia de género, ¿cuál de las siguientes medidas no contribuye a hacer efectivos los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad, derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo? A, información. B, asistencia jurídica. Se entiende información a las víctimas, asistencia jurídica a las víctimas. Y C, asistencia económica y social y asistencia social integral. ¿Cuál consideramos que sería? Enrique Saiz dice que B, asistencia jurídica. Alejandro nos dice que no sabe. Muy bien, pues es la asistencia económica y social y la asistencia social integral. Es decir, la asistencia económica y social y la asistencia social integral son posteriores a hacer efectivos los derechos constitucionales a la integridad física y moral, como es la información y la asistencia jurídica. Asistencia económica y social es la correcta que da el tribunal. Muy bien, otra pregunta, la última de esta serie. El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, es A, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, B, el Comité de Seguridad y Salud,
C, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. ¿Cuál consideramos que es en esta ocasión? Bueno, Alejandro dice que no la sabe. Bien, es la C, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Pero estas cosas, evidentemente, sin estudiar los temarios, no se pueden saber, pero con el temario estudiado, como vemos, tema 19.5, Real Decreto tal sobre adaptación de la prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado. Muy bien, pasamos ya al tomo 3, los temas 20 a 29. Tema 20, que nos habla de los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Convenio Europeo para la Protección de estos Derechos, del Convenio de la Tortura o sobre la Tortura y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Es un tema importante, pero lioso, bastante lioso, pero que tenemos que estudiarnos. Bien, el tema 21, la globalización y antiglobalización, conceptos y características de las mismas, consecuencias de la globalización, el movimiento antiglobalización, etcétera, es lo que tiene el tema 21. El tema 22 nos habla de las actitudes y los valores, de la formación de esas actitudes y esos valores, de los prejuicios, de los estereotipos, de la discriminación, de la xenofobia, del dogmatismo, en fin, este tipo de cosas es lo que se estudia en el tema 22. Tema 23, los principios éticos y de la sociedad actual, la transmisión de valores en la sociedad, procesos de socialización, de la libertad y responsabilidad, en fin, de todo este tipo de cosas, incluido fundamentalismo, fanatismo, racismo, etc. El tema 24 se refiere ya a la inmigración y a los movimientos migratorios, el concepto, las causas de las migraciones, tipos, efectos. También nos habla de la integración social, del factor esencial de la cohesión social, etc. El tema 25 se refiere al concepto de la geografía humana y por eso nos habla de la ciudad, de la población y de los grupos sociales, de la demografía, de la densidad demográfica, de la contaminación y de la protección del medio ambiente también. El tema 26 se dedica a la seguridad individual y a la seguridad colectiva, nos habla de lo que es la seguridad pública y la seguridad privada, nos habla de la inseguridad y de las teorías explicativas de la delincuencia, concepto, modelos explicativos, etc. El tema 27 de las drogodependencias, concepto de droga, consumidor de drogas, clases de drogas, detenciones por consumo de drogas, estos son los temas que trata el tema 27. El tema 28 nos habla del desarrollo sostenible, concepto, coordinación y cooperación internacional, la sociedad y el desarrollo sostenible y los instrumentos de gestión ambiental. Y el tema 29, como ya os comenté antes, se trata de las ortografías y de las reglas de la ortografía. Vamos a ver ahora qué preguntas nos han puesto en relación con estos temas en tribunal, o qué, bueno, pues algunos ejemplos simplemente. Por ejemplo, las manifestaciones contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio para protestar contra la celebración de la Ronda del Milenio se concentraron en la ciudad de A, Porto Alegre, B, Seattle, C, París. Pues como vemos esta pregunta no es nada sencilla si no hemos visto este tema y estudiado este tema. Bien, en el tema 21.23, antecedentes históricos de la antiglobalización. Y la respuesta correcta es efectivamente Seattle. O Seattle. El inglés no es lo mismo. Muy bien, segunda pregunta que tenemos aquí de sociales, pues es según Lawrence Kohlberg, todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida por varias etapas llamadas estadios morales. Estas etapas están divididas en 4 niveles con 2 estadios cada uno, 3 niveles con 2 estadios cada uno o 2 niveles con 2 estadios cada uno. ¿Qué pensáis vosotros? Alejandro diría que la respuesta correcta es la B, 3 niveles con 2 estadios cada uno.
Esto cuando estudiamos estas teorías de los estadios morales de Lawrence Kohlberg nos queda clarísimo y no fallamos seguro esta pregunta. Casi leyendo lo que es el tema seguramente la aceptaremos. Una pregunta, según el autor Milton Rockett, una organización cognoscitiva de convicciones acerca de la realidad relativamente cerrada, la cual, apoyándose en algunas ideas de valor pretendidamente absoluto, proporciona una base para sostener patrones de intolerancia hacia otros, es lo que se denomina discriminación, dogmatismo o prejuicios. Alejandro nos dice que es la A, o eso es lo que nos ha dicho antes. Antes, ahora diría la B. Efectivamente, Alejandro, ahora es la B. Ahora es la B. Dogmatismo. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva con otras preguntas. Temas 25 a 28. Nos habla dentro de los modelos de crecimiento de las ciudades. El movimiento ideado por el economista Homer Hoyt como alternativa al modelo de las áreas concéntricas se denomina A, modelo en estrella o radial, B, modelo multinuclear o C, modelo sectorial. En esta ocasión hemos hecho una quiniela, Alejandro. La correcta es modelo sectorial, la C. Muy bien, vamos a seguir. La psilocibina y el LSD son dos tipos de drogas que pertenecen al grupo de los psicoestimulantes, alucinógenos o derivados de los anfetamínicos. Aquí la respuesta casi la tendríamos que saber. Alejandro Gómez Palacios nos dice que la B, y efectivamente es la B, alucinógenos, los alucinógenos. Hombre, sabiendo que el LSD es un alucinógeno, pues es bastante fácil que la psilocibina sea lo mismo, porque por eso nos preguntan eso mismo. Muy bien, bueno, pregunta de lógica, pregunta fácil. El documento titulado Límites al crecimiento, en el que se indicaba que los recursos naturales eran limitados y su consumo creciente e indiscriminado necesariamente iba a representar un condicionamiento al crecimiento económico que el mundo estaba experimentando en estos días, fue publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río 92, el Club de Roma o la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU. ¿Qué pensamos? Difícil, esta pregunta, difícil. Alejandro dice que le suena la B y acierta, efectivamente, es la B, el Club de Roma. Todas estas preguntitas, evidentemente, sin haber estudiado los temas, es muy complicado. Fijamos aquí, tema 28.14, historia y origen del desarrollo sostenible. Viene efectivamente ahí. Muy bien, pues vamos con la materia técnico-científica, que son los temas 30 al 41. Los temas 30 al 41, la primera son partes y funciones básicas de un ordenador. El tema 31, procesador de textos Microsoft y todo lo relacionado con él. El tema 32, la introducción a las redes informáticas y tipos de redes, Internet, intranet, en fin, conocimiento básico de navegadores, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari, todo este tipo de conocimientos son los que se estudian en estos 4 temas, de los cuales efectivamente el tribunal puso 2, 4, 8, 9 preguntas de estos 3 temas. Son temas importantes que hay que estudiarlos bien, pero muchas de las respuestas que tenemos que ver aquí ahora efectivamente las conoceremos, aunque solo sea por el nivel de usuarios que la mayoría tenemos o tenéis. Seguramente vosotros mucho más que yo. Bueno, el tema 34 se refiere a las nuevas tecnologías de investigación del medio ambiente, los sistemas informáticos y simulaciones medioambiental, la teledetección y la telemática apoyada en la teledetección. Es un tema muy técnico que tenemos que estudiar y que evidentemente el tribunal nos puso 3 preguntas de este tema, o sea que es importante. El tema 35 se refiere a el origen de las armas de fuego y todo lo relacionado con las armas. Definición, clasificación, componentes, cuáles son las armas prohibidas, documentación para tenencia y porte de armas y lo que es la balística forense. Todo eso se estudia en el tema 35. El tema 36 nos habla del vehículo prioritario y de la definición de ese vehículo prioritario,
que son evidentemente los vehículos ambulancia, los vehículos policiales, etcétera, etcétera. Nos dice la definición de seguridad de los vehículos prioritarios, el comportamiento de los demás conductores respecto a ellos y la utilización o no, cuando se puede y cuando no, las señales de emergencia. El tema 37 se refiere a la seguridad en la conducción de los vehículos prioritarios, a la definición de seguridad activa y pasiva, a la influencia de los sistemas de seguridad en los accidentes de tráfico, etc. El tema 38 se refiere a la prevención de riesgos laborales en la seguridad vial. Prevención de riesgos laborales en seguridad vial. Factores del tráfico y su influencia en la siniestralidad, factores humanos, factores ambientales, etc. El tema 39 se refiere a algo tan distinto como es la planimetría, lo que son los planos, las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, la planimetría urbana, la planimetría forense, la planimetría pericial, etc. Todo esto se estudia en el tema 30. Tema 40 se estudia una contabilidad básica, lo que es la contabilidad de empresas, el balance de situación y su contenido, el activo, el pasivo, lo que es el patrimonio neto y lo que es el IVA y el funcionamiento contable de ese IVA. Y por último, el tema 41 es un tema que nos habla de la energía, de la definición de la energía, de las unidades de medida de la energía, de las formas de la energía y de la transformación de esa energía en rendimiento. Muy bien, pues como vemos, todo esto es el temario que tenemos que estudiarnos y es el núcleo central de lo que constituye la oposición de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, el Cuerpo de Policía. Muy bien, vamos a ver ahora los ejemplos de como antes, de las preguntas que pusieron de estos temas. Una pregunta, la unidad lógico-aritmética conocida como ALU forma parte de A, los registros de trabajo, B, la unidad de control, C, la unidad central de procesamiento CPU. ¿Qué pensamos? ¿Alguna respuesta? En blanco, pues muy bien. Bueno, pues forma parte de la unidad central de procesamiento, de la CPU. La C es la respuesta correcta. Segunda pregunta, los ficheros que quedan al margen del régimen normativo establecido por la Ley Orgánica 1599 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal son A, los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada, B, los de las fuerzas y cuerpos de seguridad que contengan datos de carácter personal recogidos para fines policiales, o C, los de las fuerzas y cuerpos de seguridad que contengan datos de carácter personal recogidos para fines administrativos. ¿Cuál pensamos que podría ser la respuesta correcta? También la dejamos en blanco. En blanco también, muy bien. Pues es alfa, los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. Bien, la tercera pregunta de este bloque sería: ¿cuál de los siguientes navegadores de Internet fue desarrollado en principio para el sistema operativo iOS? Komodo Dragon, Safari o Google Chrome. Enrique Say dice que Google Chrome. Bueno, pues no hemos aceptado en este caso. La respuesta correcta es Safari. Bravo. Safari. Punto 32. Perdón, tema 32.34, Safari. Dice, Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Inc. Fue lanzado en 2003, pasando a ser el navegador predeterminado del sistema operativo iOS. Muy bien. Vamos a ver, temas 34 a 37. Otras preguntitas, ya quedan poquitas. Dentro de los sistemas de teledetección, el radiómetro es un instrumento de detección pasiva para detectar y medir la intensidad de energía térmica radiante. B, un instrumento de detección activa para detectar y medir la intensidad de energía cinética. Y C, un sistema para medir distancias utilizando ondas electromagnéticas. ¿Cuál pensamos que es la correcta? Bueno, pues aquí, Enrique, me parece que nos hemos confundido un poco. La respuesta correcta es alfa, un instrumento de detección pasiva para detectar y medir la intensidad de energía térmica radiante.
alfa. Bueno, otra pregunta más. ¿Se considera armas de fuego cortas, según el reglamento de armas, a aquella cuyo cañón no exceda de 35 centímetros o cuya longitud total no exceda de 60, 39 centímetros o cuya longitud total no exceda de 50, 30 centímetros o cuya longitud total no exceda de 60 centímetros? ¿Cuál pensamos que es la correcta? Alejandro dice que la C, en cuanto a las armas. Si es así, hemos acertado. 30 centímetros o cuya longitud no exceda de 60 centímetros. Esa es la correcta. Muy bien, la última de esta diapositiva. De los siguientes elementos no se considera como integrante de la seguridad pasiva en una motocicleta: A, los neck brace; B, el control de estabilidad; C, la chaqueta airbag. ¿Cuál sería la correcta? Alejandro dice que es la B y efectivamente es la B, el control de estabilidad. Los neck brace y la chaqueta airbag sí se consideran integrantes de la seguridad pasiva. Dice los principales tipos son, los tenemos por aquí. Vamos a ver. Los neck brace. Vamos a buscar aquí lo del punto de los neck brace. Dice, el equipamiento del motorista ha mejorado también, pero uno de los pasos más importantes que se han dado ha sido la inclusión del airbag, no en la moto, sino en el motorista. Y el neck brace es un sistema de protección cervical. También, es decir, esos dos sí son, el control de estabilidad no lo es. Muy bien, pues vamos con la siguiente y última de las diapositivas de preguntas, que la primera es: una persona no funcionario de la Policía Nacional puede hacer uso de un vehículo oficial de la policía. La respuesta es sí, si tiene permiso de conducir BTP. La B es sí, si tiene autorización del director general de la policía delegada al área de automoción de la Policía Nacional. Y C, no puede hacer uso de un vehículo policial en ningún caso. ¿Cuál sería, según vuestro entender, la respuesta correcta en este caso? Bueno, pues en este caso la respuesta correcta, evidentemente, sí es la B. Sí tiene autorización del director general de la policía a través del jefe del área de automoción de la Policía Nacional. Esa es la correcta en este caso, la B. Muy bien, la siguiente pregunta. El plano ortogonal se caracteriza por ser un A, plano formado por calles perpendiculares que se cortan unas con otras y forman cuadrículas. B, plano formado por calles que parten de forma radial desde el centro de la ciudad. Y C, tipo de plano de aspecto anárquico sin forma definida. Parece que es una pregunta bastante sencilla, ¿no? Aunque hay que sabérsela. Evidentemente, la respuesta correcta es alfa, plano formado por calles perpendiculares que se cortan unas con otras y forman cuadrículas. Muy bien. Y por último, la última pregunta: la energía que se produce por el movimiento de las olas, por el movimiento de las olas se denomina mareomotriz, undimotriz o hídrica. Alejandro dice que es undimotriz y lo tiene clarísimo, y efectivamente la respuesta correcta es undimotriz. Muy bien, pues hemos visto quizá en exceso unas cuantas preguntas, son bastantes de las que han salido en el examen de este año, y por lo que veo, pues Alejandro está bastante bien preparado para contestar a muchas de ellas. Y Enrique también ha contestado alguna bien, aunque ha contestado menos, y ha dejado muchas en blanco. Pero claro, evidentemente esto necesita una preparación del temario, un estudio del temario para poder contestar a las preguntas. Muy bien, hasta aquí la prueba del test de conocimientos que hemos visto por ahí. Esto sería la segunda prueba, junto con la ortografía, que ya digo cuál fue el ejercicio de este año que expliqué al principio. Vamos a ver ahora la tercera prueba. La tercera prueba de la oposición es el test de personalidad y el biodata, que dan paso a lo que es la entrevista personal. Vamos a ver, el test de personalidad es algo que se rellena por cada uno con la regla A
quién es, cómo es, de qué manera, etcétera, etcétera. Lo mismo que en biodata se contesta con una serie de preguntas sobre las actitudes y los valores que cada uno de nosotros tenemos. Evidentemente, esto respondiendo de una manera sencilla y de una manera veraz, sin intentar engañar, sería lo ideal. No obstante, nosotros no dejamos nada al azar y el test de personalidad y el biodata, que no hay que estudiar, que cada uno lo tiene que rellenar para presentarlo al tribunal y que es sobre lo que el tribunal se basa para la entrevista personal que después tenemos que hacer, esto también lo preparamos en la academia, de tal manera que todo el mundo sepa cómo lo tiene que hacer, de qué manera y no se encuentre sorprendido por alguna de las preguntas que nos pueda hacer el tribunal. Perdón. Muy bien, como decía, este test de personalidad y el biodata que rellenamos previamente, y además también un currículum que sería conveniente que todos y cada uno trajéramos y tuviéramos para llevarlo el día de la entrevista, para entregar al tribunal si lo necesita. Eso es un currículum, viene en las bases de la convocatoria este año por lo menos, esperemos que el año que viene también. Pues todo eso es la base de lo que va a ser la entrevista personal, que trata de medir principalmente todos los factores que vemos aquí, sobre cada uno de los opositores, factores de socialización, cómo nos comportamos en sociedad, factores de comunicación, cómo hablamos perfectamente con los demás sin necesidad de ser demasiado tímidos ni de hablar en exceso, factores de motivación, rasgos de la personalidad de cada uno, cualidades profesionales de cada uno y aptitudes para ocupar el puesto al que se aspira. Bien, esta es la más importante. Todos los factores anteriores que medimos, todos van encaminados a medir las aptitudes para ocupar el puesto al que se aspira. Es decir, queremos ser policías y lo que nos está midiendo la entrevista personal es si somos aptos, si tenemos la personalidad adecuada para ser funcionarios de policía. Y en ese caso, la entrevista está superada. Muy bien, y después de la entrevista tenemos otra prueba también de esta tercera prueba. Esto, el resultado aquí no tiene nota, como tiene nota, por ejemplo, el test de conocimientos y tiene nota las pruebas físicas. Son las dos únicas notas que tenemos porque la ortografía es apto o no apto y todas estas pruebas que estamos viendo ahora son lo mismo, apto o no apto. Bien, decíamos la siguiente prueba son los test psicotécnicos. Y los test psicotécnicos son muy variados. Pueden ser de cálculo numérico, pueden ser de series de letras, de series de números o series de figuras, pueden ser sobre dominós, sobre sinónimos y antónimos, un ómnibus que recoge un poco de cada cosa, puede ser figuras en 3 dimensiones, puede ser de razonamiento lógico y matemático, puede ser de memoria visual o lectora, de comprensión o análisis de textos o de información, criptogramas y codificación, diagramas de proceso, etcétera, etcétera. Los test psicotécnicos, como veis, son innumerables. Bien, la academia se dedica durante todo el curso para que todos los alumnos vayan haciendo psicotécnicos de todas las clases que tenemos aquí y algunas más. Con lo cual, si hacemos esa práctica donde no hay que estudiar, solo hay que practicar e ir buscando y cogiéndole el tranquillo y los trucos correspondientes para resolverlos adecuadamente, pues de esa manera poder llegar bien preparados al examen. Aquí tenéis algunos ejemplos, aquí ya no os voy a pedir la solución porque tardaríamos mucho y ya llevamos demasiado tiempo con la videoconferencia, una serie de test psicotécnicos sobre lo que estamos hablando con las soluciones. Aquí os he puesto las soluciones de cada uno de ellos para que si os dais un pantallazo o lo que sea, os podéis resolver tranquilamente en casa y ver la dificultad que tiene unos y otros. Este primero, como veis aquí, la solución del 1 es la C, la solución del 2 la B, del 3 la C, del 4 la D y del 5 la D. Tengo otro también aquí, de test psicotécnicos, un poco diferente, también con las soluciones para que no tengamos problema ninguno. Esto es una serie, la 6, la 7, como vemos, es una serie de letras, la 8, pues más o menos lo mismo, en fin. Estos son los psicotécnicos, una muestra de los psicotécnicos que os podéis encontrar a la hora de realizar los correspondientes exámenes de psicotécnicos. Vuelvo a repetir que
las notas aquí no existen, simplemente cuando lleguemos al psicotécnico, una vez descartados las personas que hayamos suspendido en la entrevista, que si se prepara bien no se tiene por qué suspender, pues el psicotécnico, con todos los que hacemos el psicotécnico, el tribunal corta directamente en el número de opositores, aunque el corte sea en la nota de 2,5 o incluso menor. El número de opositores necesario, todos los que hayan pasado con mejor nota, son los que ocuparán las plazas a las que se aspira. Muy bien, y como veis, la explicación de los exámenes de esta oposición, quizá un poquito más amplia de lo normal, pero quería que tuvierais conocimientos también del contenido del temario, que es muy importante de cara a aprobar esta prueba. Muy bien, tendría que contaros ahora alguna cosa más, que os voy a contar para terminar esta presentación. Como fácilmente habéis podido deducir de las diapositivas y de las explicaciones de las pruebas que componen esta oposición, conseguir una plaza no es tarea fácil. Pero ganarla colmará sin duda vuestra vocación de servicio a los demás, es decir, de formar parte o de pasar a formar parte de la policía. Y de paso, nos dará una profesión que en principio lo será para toda nuestra vida. ¿Es difícil? Claro que sí, pero no imposible. Y además yo creo que merece la pena. Todos los años se cubren la totalidad de las plazas, tanto en la escala básica como en la escala ejecutiva. Las plazas previstas para la escala básica en este año van a ser, cuando menos, similares a las de 2017, es decir, alrededor de 3.200 plazas. Así que tenemos una oportunidad fantástica para conseguirlo. Desde la Academia Águilas podemos aportaros todo lo necesario para ello. En primer lugar, disponemos de temarios, como habéis visto, totalmente actualizados y lo suficientemente amplios para que la mayoría de las preguntas que nos van a poner estén contempladas en el mismo, el 90% de ellas este año. El resto suelen ser rebuscadas y no vienen en ningún temario. Pero con el 90% tenemos más que suficiente para conseguir pasar el examen con notable o con sobresaliente. En segundo lugar, nuestros profesores, los profesores de la Academia Águilas, están especializados en cada materia. Actualmente contamos con 19 personas entre profesores y colaboradores, la mayoría de ellos inspectores, inspectores jefes y comisarios principales del Cuerpo Nacional de Policía, que hacen un seguimiento personalizado de todos nuestros alumnos. En tercer lugar, enseñamos principalmente a nuestros alumnos a hacer los exámenes, como os dije, con prácticas permanentes de test. Más de 20.000 preguntas de escala básica podemos ofrecer a nuestros alumnos. Y como no dejamos nada sin preparar, explicamos también cómo realizar el biodata, como decía antes, cómo realizar el test de personalidad y preparamos exhaustivamente la entrevista personal y los psicotécnicos. Como veis, no dejamos nada al azar. Todas las pruebas son importantes para nosotros. Bien, y para terminar hay que recordar que la Academia solo y exclusivamente prepara oposiciones a ingreso y promoción del Cuerpo de Policía Nacional, con lo que nuestra especialización es máxima. Ni preparamos Guardia Civil, ni preparamos judicaturas, ni preparamos ninguna otra oposición. Por ello, nuestros esfuerzos están siempre dirigidos a conseguir que nuestros alumnos tengan todas las modificaciones, ya sean legales o de otro tipo, o cualquier novedad o cambio que pueda afectar a los temarios. Tanto si son a temarios, como si son a los tribunales, como si son a las fechas de examen, para que puedan estar permanentemente al día de todo y en todo. Y hasta aquí lo que tenía que decir. No sé si teníamos por ahí esas preguntas que nos hemos apuntado y queréis que os las responda. Así que, adelante. Ya veo que Alejandro está escribiendo la pregunta que tenía antes, de lo que me alegro. Bueno, ya respondí a mi pregunta, era si el estudio iba a ser sobre los temas actualizados, como por ejemplo los cambios en la organización del Cuerpo Nacional de Policía. Efectivamente,
Todos nuestros temas están tan actualizados que al día de hoy, que deberíamos tener ya los temarios nuevos y actualizados en marcha, todavía nos queda, yo creo que una semanita para poder tenerlos terminados, puesto que ha habido algunas actualizaciones que nos han costado un poquito más de lo normal. Es decir, no hay problema ninguno en eso. Aparte de eso, tengo que decir que nuestro temario, las personas que cogen nuestro temario que actualizamos ahora, evidentemente a lo largo del curso pueden sufrir alguna modificación, porque como sabemos, el Congreso de los Diputados no deja de legislar normalmente, aunque ahora está un poquito parado, pero normalmente nos va haciendo cambios a lo largo de tal. Y lo mismo pasa con el Ministerio del Interior, que es el que nos afecta. Digo, pues, los cambios ministeriales pues suelen traer consigo cambios en la estructura y todos esos cambios evidentemente se van poniendo a todos nuestros opositores inmediatamente que salen a la luz. Con lo cual el opositor al llegar al examen está perfectamente actualizado. Por supuesto que sí, sin problema ninguno. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No hay de qué, Alejandro. Muchas gracias a vosotros, a todos los que habéis estado escuchando esta videoconferencia. Esperamos que haya sido de ayuda y, como sabéis, nosotros en este curso que vamos a iniciar ahora, uno de nuestros fuertes precisamente va a ser las videoconferencias temáticas que se van a impartir. Las vamos a impartir una vez que ya hayamos estudiado los temas, porque al ser videoconferencias, a lo mejor que incluyen 1, 2 o 3 temas, preferimos que los alumnos ya hayan leído los temas y eso, los hayan estudiado, de tal manera que aprovechen al máximo la videoconferencia que el profesor va a impartir sobre la materia. Esto es una novedad que este año incorpora la Academia Águilas y que pretende seguir en esta línea. Y yo creo que al menos durante esta primera parte del estudio, desde marzo hasta julio, pues no bajarán de 10 o 15 las videoconferencias que tengamos sobre el estudio de las materias, de los temas y de los temarios, con explicación de los profesores y contestación en directo a las preguntas que queramos hacer. Así que muchas gracias a todos. Aquí estamos para lo que necesitéis de nosotros y, puesto que ya habéis entrado en esta videoconferencia en la Academia Águilas, pues sentiros también parte de la misma, de la Academia, y seguirnos si podéis, como veis aquí al final, si podéis, porque ponemos cosas interesantes y vamos poniendo algunas preguntas que pueden salir luego en los exámenes, porque son preguntas que se hacen públicas. Digo, seguirnos si podemos a través de Facebook, Twitter o Instagram, que estamos ahí y, vuelvo a repetir, aparte de dar noticias y actualizaciones de algunas cosas, también pondremos algunas preguntas que resultarán interesantes de seguir. Con soluciones que se tendrán que dar la semana siguiente, etcétera, etcétera. Hay algunas ideas que están por ahí que pueden ser de interés. Muchísimas gracias por la atención y hasta el próximo día que nos veamos.